haciendo talleres de lectura. El primero fue de Hannah Arendt, para que la gente no lo sepa, de Hannah Arendt, después tuvimos de Albert Camus y el año pasado de Antonio Gramsci. Bueno, como veo que hay dudas sobre lo del resguardo, para si hay que entregarlo o no, el objetivo de deciros que entreguéis el resguardo es para que nos deis el boletín donde están vuestros datos, porque estos datos nos sirven para el año que viene volver a contactar con vosotras. Si vosotras mandáis, simplemente hacéis el ingreso, no tenemos vuestros datos. Entonces tenemos una base que nos vendría muy bien ya ir actualizando. La gente que sabe que ya tiene otros años, esos datos los tenemos, pero la gente nueva conviene que sí que se rellene este boletín y se entregue, ¿vale? Junto con el resguardo del ingreso. Y el boletín. Bueno, pues nada, pues otro año más. Las pautas que vamos a seguir son las de todos los años. Ellas, Dolores, que bueno, paso a presentarlas, Dolores Sánchez Pura y Maite Larrauri, profesora de Historia y profesora de Filosofía, ambas jubiladas y ambas jubilosas, porque además hacen un montón de cosas que o sea que entonces, bueno, pues lo que hacemos siempre es ellas intervienen, el orden lo deciden ellas, y cuando ya han hecho más o menos una exposición, empezamos el debate, ¿no? El turno de palabras. Se pide normalmente, pues depende de la gente que solicite el turno, que las intervenciones no sean excesivamente largas. Si son súper interesantes podéis alargaros, pero bueno, que intentar un poco ser... Eso lo diré ella, eso lo diré yo no. Vale, entonces eso, esa es la pauta. Y bueno, el tema ya lo habéis visto, dominación, subalternidad y emancipación desde el punto de vista feminista. Vamos a empezar, las 4 primeras sesiones más o menos van a ser sobre este libro, ¿no? Sobre el vale. Y bueno, pues entonces ya paso directamente a ir a la sesión. Bueno, entonces, no, pero primero que nada hacemos una esquema de... Sí, vamos a ver, el esquema sería el siguiente. Nosotros hoy vamos a hacer una introducción a Bourdieu, poniendo en relación algunas de las cosas que en los seminarios anteriores, sobre todo en el de Gramsci, estuvimos viendo, para que se vea que hay un cierto hilo de continuidad, ¿no? Importante, interesante. Y esto lo haremos hoy. Haremos una presentación, y de manera que no podíamos exigiros que los deberes los tuvierais ya hechos, pero para el próximo día sí. Entonces, vamos a tratar 3 textos. Uno es un libro que se llama La dominación masculina, de Pierre Bourdieu, y ese libro está traducido, y ese libro es el que debéis conseguir estudiar, leer y poner. Yo creo que os daréis cuenta de que un seminario sobre feminismo, en el que además la mayoría de las que estamos aquí son feministas, hemos tenido tradiciones diferentes, hemos estado discutiendo, etcétera, etcétera, es un seminario que yo creo que tiene una base para ser mucho más compartido, por ejemplo, que en el caso de los otros autores, ¿no? En los que podía ser que hubiera un gran desconocimiento. En este caso, incluso aunque no hubiera conocimiento, digamos, del feminismo, es el punto de vista de las mujeres que interesa aquí. Un punto de vista de mujeres es interesante para leer un libro que está escrito por un hombre sobre las mujeres, sobre la dominación masculina. Entonces, lo digo porque hago una llamada, digamos, a la participación y por tanto a la lectura del libro, sin el cual no se puede discutir. Entonces, nuestra idea sería que en la sesión del 16, que es la próxima, viniéramos dispuestas a discutir los 3 primeros apartados del capítulo 1. El 23 discutiríamos los 2 siguientes apartados del capítulo 1. El 30 discutiríamos el capítulo 2 y el 6 de febrero discutiríamos el capítulo 3 y las conclusiones que podríamos sacar del
3 y conclusión. Sí, 30 y el 6 sería... Después, el 13 de febrero y el 20 de febrero discutiremos un artículo de Judith Butler, que seguramente lo pasaremos. Seguramente no. Seguro que os pasaremos. Ahora, si pertenece a un libro, ¿no? Si queréis comprar el libro, pues a alguien le interesa, pero en cualquier caso... Que se llama Sexo, Género en Disputa. El género en disputa. Sería el 16, los 3 primeros apartados del primer capítulo. 3 primeros apartados. El 23, los 2 siguientes apartados del primer capítulo. El 30, el segundo capítulo. Y el 6 de febrero, el tercer capítulo y las conclusiones, y hemos acabado con el libro de Bourdieu. El artículo de la Butler nos damos 2 sesiones, la del 13 y la del 20 de febrero. Y nos dejamos 2 sesiones al final, que puede que sea una y media, una de conclusiones, ya lo veremos, para un artículo de Nancy Fraser. Que también nos pasaremos. Porque también es un artículo de Berlín. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros os tenéis que hacer con el libro de la dominación masculina preciso. ¿Tú querías decir? Sí. Yo quería decir que como parece que hay algún problema en encontrar el libro fácilmente, porque entonces como estaba Jaime aquí fuera, he hablado con ella y ella me ha dicho que solo podéis pedir a ella, que ella va a pedir inmediatamente un montón de ejemplares, ¿no? Y que entonces que si queréis estar en contacto con ella es sidecarlibros @gmail.com. O sea que os podéis poner en contacto con ella, yo que sé, pues mañana y decir, oye, pues quiero el libro. Y si no, el lunes que viene ella traerá los ejemplares aquí, pero entonces ya no lo podéis traer. Una pregunta, ¿el original es muy complejo? El texto original... El francés... Sí, no, bueno, está perdón, claro. sí. O sea, pero es complejo porque tiene una sintaxis endemoniada. Vale. No porque tenga, o sea, porque tiene una sintaxis de frases inacabables, que en castellano tiene la misma dificultad. Solo que en castellano, claro. ¿Pero tenéis alguna ahí en original? Sí, podéis hacer No es un francés difícil, ¿eh? Vale, pues a ver, porque así... Sí, para pensar, volviendo lo que se me Vale, pues entonces, sobre esto, ¿alguna cuestión? Más o menos, ¿no? Vale, entonces empiezo yo y luego seguirá Maite. Yo quería plantear, eso que ha dicho Maite, establecer un poco el contacto intelectual, ¿no? entre el pensamiento de Gramsci y el análisis que hace Bourdieu. Esto puede parecer así muy genérico y muy ambicioso. Yo voy a hacer una cosa muy sencilla. O sea, el año pasado estuvimos trabajando en Gramsci algunos conceptos que son como muy fundamentales para entender todo lo que es el análisis que hace del momento político, de la historia de Italia, y del momento político Gramsci, etc., de la literatura y de otras muchas cosas. Y tiene muchísimos puntos en contacto con el análisis que hace Pierre Bourdieu en este libro. En general, en la metodología de Bourdieu y en concreto, Bourdieu es un autor, ahora un inciso, Bourdieu, aquí hay sociólogas que saben bastante más que yo Mari no está, hoy no está María, o sea que puedo decir lo que quiera. Bueno, pero Pierre Bourdieu era, porque murió a principios del 2002 o 2003, Pierre Bourdieu es un hombre de una obra muy extensa y muy complicada desde el punto de vista, digamos, de la sociología, porque no es un sociólogo de alguna manera, por supuesto, positivista, etcétera, ¿no? Sino que es un sociólogo con una fuerte carga de interpretación, eso que se llama hermenéutica, o sea, la obra de Bourdieu es una obra que cuesta leer, y tiene
muchas cosas, o sea, muchos libros y muy gordos. Tiene fundamentalmente hay dos obras, digamos, que son centrales, lo digo porque si a alguien pues, le interesa, porque él además hace muchas citas aquí. Tiene un libro muy importante que se llama El sentido práctico, cuyo tercer capítulo pues cita mucho aquí, y además muchas de los análisis que hacen este libro de la dominación masculina están contenidos en extenso en el libro del sentido práctico. Porque, hago un poquito la historia, Pierre Bourdieu, su nombre, que de orígenes argelinos, etc., conocía muy bien, estudiaba mucho, en los años 60, digamos, estudió la sociedad argelina Cabilia, ¿no? De la Cabil, digamos, la tuvo como un poco como campo, como laboratorio, como campo de estudio, objeto de estudio, ¿no? Y él, a partir de ahí, hace todo, digamos, ese trabajo etnográfico, antropológico, etnológico, sociológico, del cual luego extrae, muchos años después, esto que es, digamos, como un análisis en profundidad sobre la división de los sexos y sobre la dominación, etc. Pero esto realmente forma parte de aquel libro del sentido práctico. Vale, entonces, dicho esto, el año pasado cuando estuvimos hablando de Gramsci, hicimos mucho hincapié en que Gramsci, precisamente, cuando habla de la dominación, de las relaciones de dominación, porque yo me voy a centrar, o sea, nosotros nos vamos a centrar, porque he dicho eso, que Pierre Bourdieu tiene una obra muy extensa, pero una parte muy importante de su obra es el problema de la dominación, son las relaciones de dominación. En general, y concretamente aquí en cuanto a los sexos, a la relación entre los sexos. Entonces, en cuanto al tema de la dominación, nosotros el año pasado estuvimos trabajando a Gramsci, y estuvimos hablando de un concepto que era que Gramsci fundamentalmente cuando habla de dominación, que sabéis aquel famoso análisis que hacíamos, ¿no? que hacía Gramsci acerca de que las relaciones de alguna manera, ¿no? Entre el bloque dominante, ¿no? Que decía Gramsci, el bloque dominante, el bloque dirigente, ¿no? Y la sociedad civil eran relaciones de dominación basadas en un doble frente, aquello del centauro, por una parte la violencia, por otra parte el consenso. Entonces, ¿os acordáis, no? Entonces Gramsci de alguna manera pone el acento, y esa es su gran, no es que niegue que haya una violencia y una coerción de Estado, etcétera, porque es evidente que no lo puede dejar, pero su gran aportación es considerar el tema de la dominación cultural, como las relaciones de dominación de subalternidad, que al fin y al cabo es relacional, siempre, hay dos polos, ¿no? Relacionados, se basan en eso que llamará Gramsci el consenso activo de los dominados. Esa es, digamos, su gran aportación. Bueno, su gran aportación. Es una gran aportación porque eso hace que todos los análisis cambien, ¿no? Giren, ¿no? Cambien totalmente de basarse en la economía, etcétera, de relaciones económicas, etcétera, se pone el acento, se cambia el foco a lo que él llama también las superestructuras, que son la dominación cultural y simbólica. Y simbólica. Luego Maite nos hablará de todo lo que son las estrategias de intercambio simbólico entre dominantes y dominados. Bien, entonces, Gramsci habla de ese concepto de hegemonía y entonces cuando habla de la hegemonía habla, a lo largo de la obra, de que la hegemonía es una construcción política de consensos. Para Gramsci la hegemonía, la relación de dominación cultural es una construcción política de consensos. Para no basarse en la violencia se tiene que basar en el consenso de los dominados. Y que hay un bloque, él habla de un bloque dirigente, ¿no? que irradia cultural y moralmente, de alguna manera, entonces ya los muchos análisis de cómo se irradia, ¿no? cómo se penetra, cómo se irradia, cómo se construye culturalmente
cómo se dirige y se domina culturalmente una sociedad civil, ¿no? Por lo tanto, para él la hegemonía es dominación cultural, la hegemonía es una categoría relacional, es una categoría de consensos, etc. Hasta aquí Gramsci. Ese fue, digamos, yo creo que quería destacar, que de hecho creo que todas las que asistimos el año pasado, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Bien, Bourdieu habla en unos términos que son distintos. Es curioso porque yo no he visto referencias de Bourdieu a Gramsci, o sea, también es verdad porque Gramsci hubo una época que se eclipsó del mundo académico, etcétera, ¿no? Y bueno, la Revolución Francesa es tardía, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay una identidad muy grande, una identidad de análisis, de concepciones muy grande. Porque Bourdieu habla de que, y esto ya lo veréis porque ahí es a lo que le vamos a dedicar muchas horas, ¿no? De que esa relación de dominación, que en este caso es dominación masculina, en este caso estamos hablando de la dominación masculina, se basa en el consenso, en la aceptación de las mujeres, de alguna manera en la complicidad, ¿no? en una estrategia relacional de complicidad y de asentimiento y de sumisión. Y para eso él utiliza uno de sus conceptos básicos, que como va a salir muchas veces, no vamos a dar un curso sobre Bourdieu, porque eso no tiene nada que ver con lo que nos voy a hacer aquí, pero sí que hay que hacer algunos conceptos, hay que saber qué quieren decir, ¿no? Entonces él habla de un concepto, utiliza mucho un concepto que se llama hábitus, recordar hábito, el hábito hacia el monje, eso es fundamental, el hábito hacia el monje. ¿Qué es lo que quiere decir hábitus? Hábitus quiere decir que hay que las relaciones de dominación, en este caso de dominación entre los hombres y las mujeres, se basan en que se desarrolla en un campo social, que él hablará, de esto ya hablará, pero de momento nos sirve campo social. Imaginaros un espacio compartido, socialmente, no un espacio físico, sino un espacio social, cultural, compartido, entre dominantes y dominados, en este caso entre hombres y mujeres, que se relacionan, son agentes de ese campo social que se relacionan y que comparten toda una serie de estrategias, comparten toda una serie de lo que él llama capital simbólico, y comparten reglas, y comparten lenguaje, comparten juegos de lenguaje, lo comparten todo porque si no, no se podrían entender. No es que se entiendan, es que el dominante no podría dominar sin la aceptación. Bien, ese espacio compartido, esa disposición en este caso de las mujeres, estas disposiciones específicas de las mujeres a aceptar esos juegos de poder, de dominación, eso es lo que él llama hábitus. Son las disposiciones. ¿Qué quiere decir disposiciones? Pues él habla de que esas disposiciones es una incorporación del hábitus en el cuerpo, es una incorporación de esas disposiciones en el propio cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres, de alguna manera, aprende una serie, aprende en su propio cuerpo, incorpora en su cuerpo, en su carne, en su cabeza, por supuesto, pero también en su eje corporal, en su esquema corporal. Incorpora una serie de esquemas, de formas de ver, principios de visión, dirá él, que son de división también, porque se ve y se divide, principios de conocimientos, o sea, los dominados, de alguna manera, las mujeres en este caso, incorporan en el cuerpo una estructura social en forma de disposición. ¿Qué es eso? Es la disposición de las mujeres a aceptar, a ser marcadas, a ser construidas desde el lenguaje de los hombres que establecen una relación de poder con ellas, un juego de poder. Por lo tanto, ahí hay una sumisión, una complicidad,
un compartir muchas cosas, porque si no se compartiera sería imposible. Bien, daros cuenta que Gramsci también hablaba de la sociedad civil como espacio que se compartía, donde se daban las disputas por la hegemonía, las disputas por el poder. En este caso, también hay un campo social que se comparte donde se dan las disputas, las relaciones de dominación y de sumisión. Y insisto, las mujeres desarrollarán estas disposiciones que son esquemas de percepción, dirá, Bourdieu dice, esquemas de percepción, esquemas de visión, esquemas de división, principios de conocimientos, producción y reproducción. Bien, y de alguna manera ese espacio compartido entre hombres y mujeres de sumisión y de dominación forma lo que él llama también un concepto que también está en Gramsci. Él lo denomina doxa. Doxa, que para Gramsci es sentido común. O sea, hay un sentido común que se comparte. Y ese sentido común, de alguna manera, es lo que hace que haya un mundo común. Es que, él habla de la doxa. Él habla de la doxa. La doxa sería el sentido común. ¿Por qué Gramsci... ¿Por qué Bourdieu analiza la sociedad cabilia? Porque él dice una cosa que está en el libro, la leeréis. Él dice que esa sociedad, al principio de los años 60, esa sociedad que era argelina, formaba parte de Argelia, ¿no? Era una sociedad obsesionada por el androcentrismo, o sea, obsesionada por la división, por las diferencias. Hay una división sexual, pero además de que hay una división sexual, esa división está basada en oposiciones y diferencias, ¿no? Entonces, la sociedad cabiliana es una sociedad absolutamente obsesionada por esa división, por esas oposiciones entre los sexos. Y era una sociedad, por otra parte, que se había conservado, digamos, los rituales, los sistemas de honor de las sociedades mediterráneas, que eso ahora mismo lo explicamos porque lo vamos a entender muy bien, porque nosotros no nos caso de eso. O sea, los rituales, los principios de las sociedades de honor mediterráneas las habían conservado de alguna manera en un estado, puro no hay nada, Manifiesto. muy en estado, digamos, muy por fuera de los cambios. Y entonces, él analiza todo ese conjunto, analiza el lenguaje, analiza, por ejemplo, dice que las casas cabilias, pues son, hay toda una serie de divisiones entre el dentro y el afuera, lo público, lo privado, pero físicamente en las casas hay un espacio interior, un espacio exterior, etcétera. El mercado, el tal, o sea, él analiza muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues habla de eso, de la doxa como sentido común, habla de la obsesión de alguna manera por la sociedad cabilia, por dividir, por hacer visible las diferencias entre los sexos, porque daros cuenta que eso sí que se ha perdido de alguna manera. Las sociedades a lo largo en las sociedades urbanas, europeas, industriales, etcétera, más o menos desarrolladas económicas, sí que tienden de alguna manera a invisibilizar en la medida que pierden los rituales, y tienden a hacer ver que es común lo que no es común, o que es invisible lo que debía de ser visible, mientras que en la sociedad cabilia sí que es visible todo eso. Por lo tanto, él lo considera como un caso límite, donde puede ver todas estas cosas. Entonces, por eso, de ahí, digamos, su análisis. Y por último, yo ya le paso la palabra a Maite, otra cosa importante es lo del principio de honor. Las sociedades mediterráneas son sociedades basadas en rituales del honor masculino. Del honor masculino, basadas, y ahí él dice que uno de los intercambios simbólicos fundamentales son los matrimonios, ¿no? Los intercambios matrimoniales, ¿no? Entonces, los intercambios matrimoniales donde las mujeres realmente tienen mucho que perder y siempre son objetos de intercambio subordinados,
totalmente subordinados. Y que todas las estrategias sociales, de alguna manera, tienen los intercambios simbólicos matrimoniales como telón de fondo muy importantes, ¿no? Entonces, ahí también la sociedad cabilia le da una base muy importante para estudiar estos rituales de amor. Yo sobre eso profundizaremos, porque luego habla de la nobleza, etc. Entonces, sí, la sociedad cabilia sería como si aplicáramos una especie de lupa de engrandecimiento, ¿no? De algo que es nuestro pasado, no tan lejano, ¿no? Y que podemos ver a la luz de ese engrandecimiento lo que ha pasado, ¿no? de lo que venimos, ¿no? Bien, yo voy a intentar explicar 2 o 3 cosas que tienen que ver con la metodología de esto que ha llamado Dolores, que ha citado el capital simbólico y lo que está unido, digamos, al uso del lenguaje. Veréis de nuevo que hay muchos elementos en conexión con Gramsci, tal y como el año pasado lo abordamos. Quiero decir antes que este libro, si no lo habéis leído, mi amiga Alessandra Bocchetti siempre dice, este libro cuando lo leí solamente tenía una rabia, la rabia de pensar que lo había escrito un hombre. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que tantas mujeres han escrito libros, ¿no? Y sobre todo, pero no solamente por eso, ¿no? Porque es verdad que las mujeres han escrito muchos libros de análisis de la situación de las mujeres, sino porque leyendo a Pierre Bourdieu te das cuenta que él sí que se da cuenta de lo que pasa. O sea, que él lo ve, que él ve cosas que a lo mejor creíamos que no eran tan visibles, ¿no? Y las pone en el blanco. Y esto lo digo porque efectivamente él utiliza el punto de vista de un varón para asimilándolo, puesto que él es un varón, decir cómo se ve, ¿no?, la división entre los sexos y cómo los hombres ven a las mujeres. Pero en un momento determinado tiene que ponerse en el otro lado y decir cómo las mujeres ven a los hombres y a sí mismas. Para hacer esto, yo creo que, yo me preguntaba hoy, ¿por qué ha elegido a Virginia Woolf? Yo creo que la ha elegido porque no le interesaba tanto la teoría de cómo dijeran... Lo que dice Virginia Woolf, no lo ha leído. Ah, sí. Bueno, no, que introduce porque utiliza... Sí. O sea, yo pienso que si hubiera utilizado un punto de vista más teórico, ¿no?, probablemente pues lo que hubiera dicho es lo que las mujeres han elaborado acerca de cómo ven a los hombres o cómo se ven a sí mismas. Sin embargo, lo que le interesaba era un testimonio en primera persona. O sea, un testimonio de una mujer, no cualquiera, claro está, una mujer muy inteligente, muy intuitiva y muy capaz de decir en un momento determinado qué es lo que tiene ella. Por lo que os aumento las tareas y os pido, que seguro que lo habéis leído, que si no lo habéis leído es la ocasión, que leáis o volváis a leer Alfaro. Porque el segundo capítulo... Alfaro. Paseo Alfaro. Porque el segundo capítulo de Pierre Bourdieu es la visión, tiene una parte que es la visión de las mujeres de los hombres. ¿Cómo ven las mujeres a los hombres? Pero no teóricamente, sino cómo lo ven visto por una grandísima escritora, ¿no?, una escritora de primer orden. Entonces, vale la pena que lo leáis con ese punto de vista, ¿no?, con el punto de vista de qué es lo que dice Virginia Woolf de los hombres, ¿eh? Por ejemplo, no sé si os acordáis, ¿no?, de Mr. Ramsay, ¿no? ¿Os acordáis cómo empieza Alfaro? Que es todo un programa, ¿no? Porque Alfaro dice, si mañana hace buen tiempo, iremos a pasear al faro, y entonces se quedan suspendidos y se empieza a explicar, y entonces el padre interviene y dice, pero no hará buen tiempo. Y entonces, a partir de ahí, ¿no?, Virginia Woolf habla del pobre chiquito, ¿no?, que es como si le hubiera caído ¡taca! O sea, no va a ser buen tiempo, ¿no? Y entonces a partir de ahí Jude saca toda la novela, ¿no? Bueno, es una ocasión para leer una magnífica novela. Y no solamente eso, sino que saca también